Hola a todos y bienvenidos. Espero que estéis muy bien. Hoy os voy a contar un secreto y es la estrategia que más me ha ayudado a aprender 4 idiomas. Seguir a youtubers o influencers que hablan ese idioma. ¿Te gusta cocinar? Entonces puedes aprender español escuchando vídeos de cocina en español. ¿O te gusta la moda? Pues deberías seguir a cuentas de Instagram que muestran las tendencias que se llevan en España. Si te gusta viajar, te encantará escuchar a un español mostrándote las capitales europeas. Hoy te voy a presentar a algunos youtubers que tratan en su canal sobre estas temáticas. Además, todos tienen cuenta de Instagram, por si te gusta más esta red social. ¡Empezamos! El primer tema que quiero tratar es el de alimentación y cocina. Os recomiendo que sigáis a Fit Happy Sisters. Son 2 hermanas de Valencia que hacen platos saludables bajos en calorías. A menudo intentan imitar platos tradicionales que suelen ser más copiosos, como por ejemplo las torrijas o también el brownie o incluso el roscón de Reyes. Una de ellas vive en Dinamarca, así que algunas veces enseñan cosas de esta cultura. Otro truco para encontrar influencers relacionados con el mundo de la cocina es seguir a los participantes del programa MasterChef. Es un programa mundialmente conocido y en España tiene su propia versión. Yo, por ejemplo, sigo a Ana, que es la ganadora de la edición 8 en España. Es una chica madrileña de 25 años que, además de ser cocinera, tiene su propia marca de joyas. Ver los programas de MasterChef también es una manera muy buena de escuchar español. También es una manera muy bonita de conocer lugares emblemáticos de España, porque muchos programas se graban en ciudades o pueblos con mucho encanto, como por ejemplo Sigüenza, que es un pueblo de la provincia de Guadalajara. Los programas de MasterChef España están disponibles en la página de Televisión Española. Os la dejo en las notas. La segunda temática es la de moda, belleza, maquillaje y os voy a presentar a 2 influencers españolas. La primera se llama María Pombo. María Pombo es menos activa en YouTube, tiene vídeos pasados, hace mucho que no sube, pero en Instagram tiene más de 1 millón de seguidores. En los vídeos que tiene de YouTube podéis ver viajes, como por ejemplo un viaje a Nueva York, su despedida de soltera, que también fue un viaje, o simplemente vídeos de preguntas y respuestas. Ella es madrileña y habla con un acento parecido al mío. La otra influencer se llama Sara Baceiredo. No es tan conocida como María Pombo, pero es mucho más activa en YouTube. Allí podéis encontrar vídeos sobre rutinas de deporte que hace, sobre su vida diaria, hace muchos vlogs con V y os recomiendo que echéis un vistazo a alguno de sus vídeos. Pasamos a la siguiente temática, que es viajar, los viajes. Para esta temática os quiero recomendar a Adri y Gosi de Mola Viajar. Son un español y una polaca que ahora mismo viven en Polonia, pero que todos sus vídeos están en español. Antes de la pandemia viajaban mucho y viajaban con sus 2 hijos. Últimamente están haciendo muchos vídeos sobre Cracovia, la ciudad donde viven, y la verdad es que escuchar a Gosi hablar en español con ese acento tan bonito os puede dar la motivación que necesitáis para hablar español con vuestro propio acento, porque los acentos son bonitos y es normal tener acento. Otra temática que os quiero presentar es la motivación y la autosuperación. Probablemente el coach o el youtuber más conocido sea Borja Vilaseca. El vídeo de presentación de su canal dice: no tengo la verdad y tampoco soy ejemplo de nada, pero quizá algo de lo que he vivido pueda serte de utilidad. Me parece que es una manera muy humilde de empezar cualquier vídeo sobre motivación y autosuperación, porque cada uno de nosotros somos distintos y a cada uno nos ayuda una cosa distinta. Además de Borja, quiero recomendarte a Cisco García. Cisco tuvo un accidente con 33 años que lo dejó en silla de ruedas. Y en su cuenta de Instagram, además de compartir su vida con su mujer y su hijo, hace reflexiones sobre la vida que no dejan indiferente a nadie.
Y esta es mi recopilación de influencers o youtubers españoles. Ver vídeos sobre temáticas que os gustan es el mejor consejo que os puedo dar si ya tenéis un nivel intermedio. ¿Y por qué? Por dos razones. El primer motivo es que estos influencers hacen vídeos y contenido para sus espectadores y la mayoría de sus seguidores o espectadores son hablantes nativos del español. Así que la lengua que utilizan es la lengua real, la que usamos en el día a día. Eso significa que en sus vídeos hablan bastante rápido, pero por eso creo que es un buen ejercicio para mejorar la comprensión oral. El segundo motivo es que siguiendo a estos influencers vais a aprender más sobre el estilo de vida español, sobre la mentalidad. Al final, muchos de ellos comparten su día a día y su vida cotidiana, entonces podéis estar al tanto de cuáles son los temas que se hablan entre los españoles, cuáles son las tradiciones, cuándo son los días festivos y muchas cosas más. Contadme en los comentarios qué otros canales seguís en español, cuál es tu temática favorita. Un abrazo y nos vemos pronto. ¡Adiós!